Buenos días, compañeros del curso de Inferencia Estadística. Mi nombre es Cristian David Sierra y hoy les presentaré la actividad fase 2, la cual trata sobre los intervalos de confianza de variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, se trabaja sobre la misma base de datos de la fase 1, la misma que llevamos. El tipo de muestreo con el que se trabaja en esta fase es el obtenido por el grupo. Es el realizado por el grupo colaborativo. El tamaño de la muestra es de 298 personas. Entonces, para hallar el intervalo de confianza de la media, la variable que se escoge es el número de llamadas. Para realizar el cálculo del intervalo de confianza de la media se utiliza esta fórmula. Entonces, los campos se hallan como se muestra a continuación. El tamaño de muestra es 298, que ya conocemos. El promedio se halla promedio con la fórmula promedio y vamos al tipo de muestreo a la variable que queremos y seleccionamos la columna. Ahí tenemos el promedio. La desviación se halla con la fórmula desbest m y volvemos a hacer el mismo rango de esta forma. La significancia en este caso ya se había dado para el ejercicio anterior de 0.1%, de 1%, perdón. El valor de z se halla con la siguiente fórmula y ya se había hecho la vez pasada también. Otra vez. Con esta fórmula, 1 menos el valor de la significancia sobre 2.58. Entonces, para hallar el límite inferior se utiliza esta fórmula con el signo menos y para hallar el límite superior se utiliza la misma fórmula con el signo más. Entonces, vamos a hallar el límite inferior. Sería igual a, para hallar el límite inferior, el promedio menos el valor de z multiplicado por la desviación sobre la raíz, aquí ponemos la función raíz del tamaño de la muestra. Cerramos aquí y 2,73 sería el límite inferior. El límite superior se halla de la misma forma cambiando el signo de la fórmula a positivo, entonces pues, se copia. Ponemos aquí y cambiamos a más, 3,15. Luego se puede decir que nuestro intervalo de confianza está entre 2,73 a 3.15. Según el resultado obtenido, puede decirse que el 99% de las veces un dato de número de llamadas va a estar entre 2,73 y 3,16. Hay otra forma más sencilla en Excel para hallar este intervalo de confianza, con la fórmula igual a intervalo de confianza normalizado. Entonces, para esto se selecciona primero la significancia, el valor de alfa. Luego se selecciona la desviación estándar y por último el tamaño de la muestra. Es de 0,21 el radio. Entonces, para hallar el límite inferior se utiliza el valor del promedio menos el radio y para hallar el límite superior el valor del promedio más el radio, y como puede observarse se obtienen los mismos valores del intervalo de confianza. Bueno, compañeros, ahora para hallar el intervalo de confianza de la variable proporción. Bueno, compañeros, para hallar el valor del intervalo de confianza de la proporción, la variable escogida fue asesor. Para realizar el cálculo del intervalo de confianza de la proporción se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, estas son las variables que ya conocemos: el número total de la población, el tamaño de la muestra, la categoría 8 de asesor es la categoría que se escoge, la significancia del 1% y el valor de z de 2,57. Esto ya se había hallado,
desde la fase 1. Entonces, para hallar la proporción, se utiliza la fórmula contar sin y se selecciona en el tipo de muestreo la columna asesor. Listo. Luego se da un criterio. El criterio que vamos a escoger es 8, debido a que la categoría que escogimos fue 8. Listo. Y esto lo vamos a dividir entre n. Ok. Esto lo podemos borrar entre n. Esto lo dividimos entre n. Ahora sí, 12%. El valor de Q es igual a 1 menos este valor de un 88%. El límite inferior se halla utilizando esta fórmula, entonces es igual a la proporción menos el valor de z multiplicado por la raíz de, primero, el valor de P por el valor de Q dividido en el valor de la muestra. Y todo esto es multiplicado también por la raíz de el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido en el tamaño de la población menos 1. Y este sería nuestro límite inferior, 8%. Nuestro límite superior es lo mismo, pero le cambiamos el signo a positivo. Entonces, no, esto mismo, pero el símbolo positivo. Y aquí tenemos nuestro límite inferior y límite superior. Luego nuestro intervalo de confianza para la proporción es del 8% al 17%. Y bueno, compañeros, eso concluye mi aporte.